Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. ¿Y si te dijera que la Gotham del nuevo universo DC ya ha aparecido? Y casi nadie se dio cuenta. No fue en una película, ni en un tráiler. Fue en un rincón animado que parece inocente, pero que esconde el mapa visual de lo que está por venir. Y lo más inquietante, ese fragmento conecta directamente con uno de los símbolos más sagrados del Batman clásico de los años 90. Pero no te adelantes, porque lo que te voy a mostrar va mucho más allá de un simple guiño nostálgico. Antes de seguir, si eres de los que no se conforman con lo obvio, este canal es tu refugio. Estamos a punto de alcanzar una meta muy importante, y cada nueva suscripción nos acerca a ese logro colectivo. Si te unes hoy, no solo apoyas nuestro contenido, también formas parte de una comunidad que lee cada cómic entre líneas y desentraña cada universo con lupa. Y dime, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Déjamelo en los comentarios que los leo todos. Me encanta ver hasta dónde llega nuestra comunidad. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más candentes del universo nerd, dale triple kill, dale like, comenta y comparte. La primera vez que vimos la Gotham del DCU fue en el episodio 6 de Creature Commandos. Una ciudad en tonalidad verdosa, con arquitectura Art Deco, gárgolas recortadas en silueta y focos de búsqueda aéreos que recordaban... Sí, los dirigibles de la intro de Batman, The Animated Series. Nada de esto fue un accidente. James Gunn ya dejó claro que en su universo, incluso los elementos animados tendrán su equivalente en acción real. Puede que cambien de forma, pero no de esencia. Este diseño de Gotham no busca realismo sucio como el de Nolan, ni la decadencia noir de Matt Reeves. Aquí hablamos de una ciudad mitológica, un espacio que respira la dualidad entre lo teatral y lo siniestro, donde las sombras no solo ocultan crímenes, sino también leyendas. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que esos colores verdosos, casi enfermizos, no se repiten al azar en el DCU. Ya aparecieron en fondos urbanos de Peacemaker y hasta en una toma perdida del set de Superman. Pero hay un símbolo visual que casi nadie ha notado y que puede reescribir toda la interpretación de esa escena animada. Porque lo que parece un simple farol de policía, en realidad podría ser una réplica exacta del modelo de vigilancia que Wayne Tech desarrolló en los cómics pre-Flashpoint. Y eso cambia todo el contexto. Pero todavía no hemos llegado al verdadero punto de quiebre. Porque si Gotham ya existe en el canon del DCU, ¿qué versión de Batman la habita? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Hay algo que muchos fans aún no quieren aceptar, pero es necesario decirlo con claridad. La Gotham de The Batman y la serie del Pingüino no pertenece al nuevo universo canónico del DCU. No importa cuántas veces veamos locaciones parecidas, ni que el rodaje de Clayface se esté haciendo en Liverpool, que por cierto, fue también la ciudad elegida por Matt Reeves. La clave está en los detalles, y uno de ellos ya lo confirma sin margen de error. El escudo del Departamento de Policía de Gotham es completamente diferente. Ese simple cambio visual, el escudo del GCPD, es suficiente para descartar cualquier continuidad directa entre ambos universos. No se trata solo de estilos narrativos distintos, se trata de una visión editorial estratégica. La Gotham de Reeves es parte de la línea Elseworlds, donde todo puede suceder sin alterar el canon central. Es un universo noir, contenido, con reglas propias, y aunque su calidad es indiscutible, el nuevo DCU de James Gunn está apuntando hacia otra cosa. Una Gotham capaz de convivir con metahumanos, ciencia ficción y amenazas que van más allá de los mafiosos o asesinos seriales. Y aquí es donde entra el conflicto visual. Porque sí, el Clayface de 2026 también se graba en Liverpool. Pero los rótulos, la iconografía y hasta los nombres de los periódicos de fondo, como Gotham Gazette y Gotham Herald, son nuevos, exclusivos del DCU. No son herencia de la Gotham de Pattinson. Y lo más revelador es que esos medios ficticios ya fueron mostrados en Peacemaker y Creature Commandos. Entonces, ¿por qué tanta gente insiste en ver conexiones donde no las hay? Porque hay un elemento en disputa, la droga Bliss. Este alucinógeno fue introducido en la serie del Pingüino,
pero también aparece en los titulares del universo DCU. Esa repetición está alimentando teorías de fusión entre ambos mundos. Sin embargo, James Gunn ha sido tajante. No habrá cruce entre universos. Al menos, no en este momento de la narrativa. Ahora bien, ¿y si esta aparente contradicción no fuera un descuido, sino una provocación consciente? Hay un elemento sutil que podría indicar un tipo de realidad compartida, manipulada desde dentro del universo. Una pista que no está en el guión, sino en los reflejos entre ambas Gothams. Y esa dualidad podría no estar ahí por casualidad. Ya te mostraré dónde aparece. No es una promesa futura, ni un personaje por revelar. El Batman del nuevo universo DC ya existe, ya ha entrado en acción y ya se ha enfrentado a amenazas reales. La prueba más directa está en Creature Commandos, donde su silueta aparece brevemente en una claraboya antes de arrestar al Dr. Phosphorus. No se le muestra en detalle, pero esa decisión narrativa no es gratuita. Gunn quiere dejar claro que este Batman ya lleva tiempo operando, sin necesidad de exposición excesiva. La duda sobre cuánto tiempo ha pasado desde ese arresto se intensificó cuando el propio Dr. Phosphorus dijo, en otro episodio, que hacía 15 años que no veía a su familia. Muchos interpretaron esa frase como una línea temporal directa, pero Gunn lo desmintió rápidamente. Esa frase no marca la antigüedad del Batman, solo la del personaje detenido. Es decir, aunque este caballero oscuro ya lleve un tiempo en activo, no significa que esté envejecido. Lo más probable es que sea contemporáneo del Superman interpretado por David Corenswet, pero con más cicatrices internas y un enfoque mucho más solitario. Y esa palabra es clave, solitario. En el primer episodio de la segunda temporada de Peacemaker, cuando se retconea la llegada de la Justice Gang al rancho de Coverdale, con nombres como Superman, Mr. Terrific, Hawkgirl, Guy Gardner y Supergirl, hay una ausencia imposible de ignorar: Batman. James Gunn fue interrogado al respecto, y su respuesta fue una de esas que dicen mucho sin decirlo del todo. Batman no colabora con el grupo, al menos de momento. ¿La razón? No confía plenamente en ellos. Y si nos basamos en las versiones más complejas del personaje, eso encaja perfectamente con su psicología. Pero hay algo más inquietante en esta distancia. Porque si Batman ha decidido mantenerse al margen incluso de la Liga Oficial del Universo, ¿qué está planeando realmente? ¿Y cuántos secretos ha acumulado desde las sombras? A juzgar por lo que se viene insinuando, este Bruce Wayne no es un justiciero reactivo. Es un estratega que ya conoce los límites de la confianza, y eso podría convertirle en un aliado incómodo, o en una amenaza silenciosa. Y todo eso antes siquiera de mencionar a su hijo, Damian. Porque si ese Robin ya existe en este universo, entonces el pasado de Batman y su vínculo con la Liga de las Sombras es mucho más complejo de lo que han mostrado hasta ahora. Y hay una implicación directa que muchos están pasando por alto. Dentro de poco, será imposible seguir ignorándola. En uno de los escudos más discretos pero reveladores del universo DCU, aparece una fecha que rompe con la cronología que conocemos, 1820. Ese es el año fundacional del Departamento de Policía de Gotham, según los nuevos emblemas vistos en el material promocional y en Creature Commandos. Y aunque parezca una elección aleatoria, James Gunn no da puntada sin hilo. Esa fecha anticipa que Gotham no es solo una ciudad gótica moderna, es una pieza antigua del rompecabezas mitológico que el DCU está construyendo desde sus raíces. Para entender su importancia, basta compararla con datos reales. El NYPD fue fundado en 1845. La Policía Metropolitana de Londres en 1829. Pero Gotham, en este nuevo canon, ya tenía su fuerza policial más de una década antes. Esa anomalía cronológica sugiere una ciudad que no solo es antigua, sino profundamente institucionalizada. Un lugar donde el control y el orden se impusieron desde muy temprano, tal vez por razones que trascienden el simple crecimiento urbano. Y si observamos con atención el escudo, hay más símbolos escondidos. Una pareja de colonos, una rueca y un ave. Elementos que evocan la iconografía de asentamientos europeos del siglo XVII,
similares a los que fundaron ciudades como Salem o Boston. Pero hay un matiz oscuro. La rueca no es solo un símbolo de trabajo, también remite al ciclo, a lo repetitivo, a lo eterno. Y eso conecta directamente con uno de los temas centrales en la historia de Gotham: la corrupción estructural que se reinventa una y otra vez. Ahora bien, si Gotham fue fundada oficialmente en 1820, pero Metrópolis, según los carteles vistos en el set de Superman, ya existía como ciudad desde 1645, eso sugiere una relación de rivalidad histórica. Gotham sería, en ese caso, una especie de respuesta tardía al progreso idealista de Metrópolis. Y quizás por eso ha sido siempre más sombría, más paranoica, más desconfiada de los héroes. Pero hay una conexión aún más profunda con otro elemento del canon que James Gunn ya ha dejado caer: el mural de la Hall of Justice, donde aparecen metahumanos a lo largo de toda la historia estadounidense. Si Gotham tuvo una fundación temprana y está ligada al control estatal desde sus orígenes, entonces es posible que haya sido diseñada desde el principio para contener o estudiar fenómenos anómalos. No solo criminales, metahumanos. Eso explicaría por qué, en este universo, la ciudad parece tener un rol más central que nunca, y por qué su oscuridad no es solo estética, sino funcional. En el universo canónico del DCU, una de las confirmaciones más discretas pero reveladoras llegó gracias a un simple cartel de carretera en el rodaje de Superman. Gotham y Metrópolis están separadas solo por una autopista. Y eso significa que Gotham está situada en el sur de Nueva Jersey, mientras que Metrópolis, como ya se confirmó oficialmente, pertenece al estado de Delaware. Esta localización no es nueva en los cómics, pero ahora forma parte activa del mapa oficial del nuevo universo cinematográfico. La proximidad entre ambas ciudades no solo es geográfica, sino simbólica. Gotham representa la decadencia urbana, la sombra, la fractura institucional. Metrópolis, en cambio, es el símbolo de la esperanza, el progreso y la luz. Están divididas por una línea imaginaria, pero emocionalmente enfrentadas desde siempre. Y en este nuevo DCU, esa cercanía permite que las tensiones entre sus formas de entender la justicia, una basada en el miedo y el control, la otra en la inspiración y la transparencia, se potencien aún más. Pero aquí viene un matiz importante. En esta nueva versión del mapa, las conexiones entre ciudades no son solo narrativas, son funcionales. En Peacemaker y Creature Commandos ya se mencionan traslados de recursos, de equipos de control animal e incluso de vigilancia metahumana entre ciudades como Gotham, Metrópolis y Bloodhaven. Esto no pasaba antes con tanta claridad. Las ciudades ya no son islas narrativas, son nodos de una red más amplia de control, conflicto y colaboración entre héroes, villanos y corporaciones. Y lo más interesante es que esta Gotham, pese a su caos interno, está lo suficientemente cerca de Metrópolis como para influir en ella, pero también para contaminarla. Si en el futuro se produjera un cruce directo entre Batman y Superman, ya no necesitarán portales ni excusas forzadas. Bastará con una persecución que cruce el puente adecuado. Y ese tipo de proximidad cambia completamente la dinámica de ambos personajes. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa cercanía se combina con una historia oculta, con drogas como Bliss circulando por ambas ciudades, y con periódicos que empiezan a compartir titulares? Eso es lo que empieza a sugerir una Gotham más presente, más activa y más peligrosa de lo que se había mostrado hasta ahora. Y no es la única ciudad que empieza a cobrar protagonismo. La próxima ya está nombrada y tiene un protector muy conocido. El caos no es solo parte del ambiente en Gotham. Está documentado. En el primer episodio de la temporada 2 de Peacemaker, el noticiario Spear TV informa de una nueva fuga de un metahumano desde Arkham. Es la tercera en apenas 2 meses, sumando a las anteriores de Bell Rev. El dato es contundente. Las instituciones que deberían contener a los más peligrosos están completamente desbordadas. Y si eso ocurre en el arranque narrativo del nuevo DCU, no es casualidad, es una advertencia estructural. El problema es que no se dice quién ha escapado, pero el silencio no resta gravedad. Al contrario,
la mención en voz alta, en prime time dentro del canon, implica que no es un criminal común. Se habla de un metahumano. Y si consideramos que Clayface está a punto de protagonizar su propio largometraje, y que Killer Croc ya ha sido insinuado en materiales promocionales anteriores, la lista de sospechosos se estrecha. Podríamos estar ante el regreso, o la reformulación, de alguno de los villanos más físicamente peligrosos del universo Batman. Lo más interesante es que James Gunn ha dejado pistas contradictorias. Por un lado, afirma que Clayface no será el primer villano que enfrente el nuevo Batman. Por otro, permite que la narrativa ya lo esté instalando como amenaza latente. El uso de periódicos como el Gotham Gazette o el Gotham Herald, donde se menciona a personajes como Jimmy Red McCoy, extraído directamente del número 4 de Batman en 1940, apunta a una estrategia mucho más profunda: construir una galería de criminales desde los márgenes, sin depender de apariciones frontales. Pero lo más alarmante es que si estas fugas no son aisladas, podrían estar conectadas. En los cómics, tanto Arkham como Belle Reve han sido objeto de manipulaciones internas, sabotajes y liberaciones masivas orquestadas desde las sombras. Y en este nuevo canon, con 4 grandes corporaciones luchando por el control tecnológico y metahumano, la idea de una fuga coordinada ya no suena descabellada. Si esto es así, entonces Arkham no es simplemente un lugar inseguro, es un campo de pruebas. Y quien esté soltando a estas criaturas lo está haciendo con un propósito muy claro. La pregunta ahora no es quién escapó, sino quién permitió que ocurriera y por qué. El proyecto del filme Clayface, previsto para 2026 y ya en fase de rodaje, está siendo tratado por DC Studios como algo más que la presentación de un villano. Según Peter Safran, codirector junto a James Gunn, la inspiración directa es el clásico del horror corporal The Fly, de David Cronenberg. Y eso nos dice mucho. Esta no será una historia de crimen clásico en Gotham. Será una tragedia biológica. Un descenso personal a la deformidad física y psicológica. Y una crítica directa a la obsesión con la imagen, la fama y la autoexplotación digital. El personaje principal será Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harris. Aunque hay elementos que apuntan a una fusión entre Hagen y Basil Karlo, los dos Clayface más icónicos de los cómics, el enfoque estará en su caída. Un actor que recurre a una sustancia experimental para mantener su belleza, su fama, y termina perdiendo el control sobre su cuerpo. La pista está en los propios periódicos filtrados desde el set. Titulares que hablan de un actor caído en desgracia, rumores de una nueva droga en circulación, y una figura desfigurada que aparece en los márgenes de una portada del Gotham Herald. Pero aquí entra lo más inquietante. Según Gunn, Clayface no será el primer enemigo que enfrentará Batman. Lo cual implica que, antes del filme, el Caballero Oscuro ya habrá lidiado con otras amenazas. Clayface será, por tanto, el primer gran villano en ser explorado a fondo, pero no el desencadenante de su cruzada. Además, el lenguaje visual del set ofrece pistas adicionales. La presencia del periódico Gotham Examiner, que menciona la detención de Jimmy Red McCoy, un villano olvidado del Batman Nella 4 de 1940, y la existencia de una estatua vandalizada con lo que parece pintura estilo Joker, sugiere que Gotham ya está infestada de crimen. Clayface no será el origen del caos, será su catalizador visual. Y hay algo más. Uno de los titulares más discretos menciona una nueva droga llamada Bliss. El nombre es el mismo que se utiliza en la serie The Penguin, situada en el universo de Matt Reeves. Y, aunque Gunn ha dejado claro que no habrá fusión entre líneas temporales, repetir el nombre exacto de una droga en ambos universos no puede ser casualidad. La pregunta es si estamos ante un fenómeno global, o ante una campaña narrativa deliberadamente ambigua. Porque si esta droga está conectada con la transformación de Clayface y ya circula por Gotham, entonces el enemigo ya no es solo un individuo deformado. Es una cultura entera que normaliza la mutación. Una Gotham donde el horror ya no necesita máscara. Solo necesita una excusa. Y esa excusa ya ha empezado a venderse en las calles. Los titulares que aparecen en el set de Clayface no son simples decorado. Funcionan como microfragmentos de lore
que revelan cómo es la vida cotidiana en esta versión de Gotham. El Gotham Gazette, el Herald y el Examiner no solo informan, crean una atmósfera. Una en la que el crimen, el deporte, la cultura pop y la corrupción están entrelazados de forma orgánica. Es una ciudad viva, que respira con sus propios mitos y contradicciones. Un detalle aparentemente menor confirma esto. Uno de los titulares menciona el arresto de Jimmy Red McCoy, un villano menor extraído directamente del Batman MIB 4 de 1940. La inclusión de este nombre no es un capricho, es una declaración de intenciones. Gunn y su equipo están explorando las raíces más profundas del universo Batman, incluso aquellas olvidadas por el gran público. Es un gesto de respeto al material original, pero también una forma de construir continuidad interna. Porque si McCoy existe en este Gotham, ¿qué otros nombres del pasado están a punto de emerger? Pero los periódicos no hablan solo de crimen. Otro titular menciona un fichaje polémico. Un jugador estrella de los Gotham Knights ha sido adquirido desde los Metropolis Meteors. Esa rivalidad deportiva sirve para anclar emocionalmente la tensión entre ciudades. No solo Batman y Superman son polos opuestos. Sus Metrópolis también lo son, hasta en el béisbol. Este tipo de construcción ayuda a que el universo DCU se sienta más cohesionado y menos forzado que versiones anteriores. Sin embargo, lo más inquietante no está en los titulares principales, sino en los márgenes. En una esquina del Gotham Herald aparece una figura desfigurada, casi oculta entre la maquetación. Podría tratarse del propio Matt Hagen, en una de sus primeras fases de mutación. Pero también podría ser otro rostro deformado. ¿Un imitador? ¿Una víctima colateral? Lo importante no es solo quién es, sino lo que representa. Gotham está plagada de rostros que ya no encajan en su propio reflejo. Y hay algo más. El vandalismo sobre una estatua pública. El patrón de pintura recuerda a las marcas caóticas del Joker. Aunque no se menciona explícitamente, la posibilidad de que su culto esté activo en esta ciudad es cada vez más real. Gotham no necesita que el Joker aparezca para que su legado se extienda. Basta con que la ciudad esté rota. Y en este universo, parece que lo está desde hace generaciones. Pero el detalle más revelador está impreso en el borde del papel. Una columna marginal menciona la aparición de una nueva droga llamada Bliss. El mismo nombre que en el universo del Pingüino, pero con una distribución mucho más masiva. Si Gotham ya está infectada desde su sistema nervioso, los próximos villanos no necesitarán esconderse. Solo tendrán que encender una cerilla. Porque todo está empapado y listo para arder. No ha hecho falta que aparezca en pantalla. La sombra del Joker ya flota sobre Gotham en el DCU. No como personaje explícito, sino como símbolo activo. En los muros de la ciudad, en los márgenes de los periódicos, en los grafitis captados en los sets del rodaje de Clayface, se repite una palabra: The Jokers. Un plural inquietante que apunta no a un individuo, sino a un movimiento. O peor aún, a una secta. Esta idea no es nueva. En los cómics recientes, especialmente en arcos como Batman, Three Jokers o en el universo alternativo de White Knight, se ha explorado la noción de que el Joker no es solo un villano, sino una figura de culto. Alguien que trasciende su propia identidad para convertirse en ideología. Caos como religión. Y en esta Gotham, marcada por la desfiguración estética, la pérdida de control institucional y el auge de drogas como Bliss, ese tipo de culto encaja demasiado bien. Pero hay un matiz clave. En el margen del Gotham Herald, donde aparece la figura deformada, que muchos suponen que es Clayface, hay también trazos de pintura en colores que evocan la estética clásica del Joker. Verde ácido, morado sucio, rojo sangre. No es una firma directa, pero sí una huella estilística. Y en una ciudad donde todo símbolo tiene un peso, esa combinación cromática no es casual. Además, el nombre Alias Insane, visto en uno de los carteles callejeros del rodaje, no solo es una referencia directa a un grupo musical del universo Black Canary, sino también un juego de palabras demasiado oportuno. Alias de la locura. En Gotham, la locura no se oculta.
se convierte en marca, en mercancía, en estética. Y cuando eso ocurre, el Joker ya no es necesario como figura presente, porque su legado ha contaminado el lenguaje visual de toda la ciudad. Y hay algo más. Si The Joker son reales en este universo y están operando como banda organizada o culto subterráneo, entonces podrían ser los responsables directos de muchos de los sabotajes que ya hemos visto en Arkham o en las instituciones públicas. Y si aún no han actuado de forma masiva, es porque están esperando el momento. Porque para que el Joker entre en escena, primero Gotham tiene que romperse del todo. Y ese momento se está acercando. Demasiado rápido. En el nuevo DCSU, el universo de Batman no comienza desde cero, ni desde lo obvio. Y una de las señales más claras de esto es la presencia confirmada, aunque sea en segundo plano, de enemigos como White Rabbit y Toymaker. Nombres que, para el gran público, no significan mucho, pero que para los lectores veteranos y para quienes analizan el lore, son piezas clave para entender la escala y profundidad del nuevo Gotham. White Rabbit, también conocida como Jaina Hudson, es una villana peculiar. Una socialité con la capacidad de duplicarse en dos cuerpos distintos, representando sus lados opuestos. Apareció brevemente en Peacemaker temporada 2, no en Gotham, sino en Evergreen. Pero su origen y su función dentro del universo de Batman son inequívocos. En los cómics, su estilo extravagante y su personalidad ambigua la convierten en un puente entre lo psicológico y lo fantástico. Y su existencia confirma que el DCU no se va a limitar a los villanos clásicos o hiperrealistas. Habrá espacio para lo excéntrico. Lo mismo ocurre con Toymaker. En la serie Peacemaker se hace mención a un lugar llamado Crank Toys, una cadena de jugueterías abandonadas. Pero esa no es una referencia gratuita. En los cómics, ese es el antiguo negocio del propio Toymaker, un criminal especializado en armas camufladas como juguetes. Su estilo es colorido, casi caricaturesco, pero con un trasfondo oscuro, y el hecho de que esta empresa aparezca en el DCU sugiere que él, o su legado, ya forma parte del tejido urbano de Gotham. ¿Por qué esto importa? Porque ambos personajes representan lo que se suele llamar segunda línea de villanos. Aquellos que no aparecen en los carteles promocionales, pero que construyen la atmósfera. Que hacen de Gotham un lugar donde el peligro no viene solo del Joker o de Bane, sino también de figuras más pequeñas, más impredecibles. Villanos que llenan las calles, que alimentan las leyendas urbanas, que desgastan poco a poco la estructura de la ciudad. Y hay un matiz interesante. Tanto White Rabbit como Toymaker han sido reimaginados en distintos medios. En los videojuegos de Arkham, en algunas series animadas, incluso en New 52. Que ahora formen parte del nuevo canon, en live action, significa que James Gunn y su equipo están decididos a rescatar personajes con potencial narrativo, aunque no tengan fama inmediata. Y eso dice mucho de lo que podemos esperar en los próximos años. Un Gotham profundo, peligroso y plagado de secretos que solo los más atentos van a notar. La sola confirmación de que Damian Wayne será parte del nuevo DCU como Robin ya lo dice todo. Talia al Ghul está en el canon. Y si Talia está en este universo, eso significa que Ra's al Ghul también. La presencia de ambos abre una puerta monumental dentro de la mitología de Batman, la dimensión global, milenaria y casi mística del personaje. Gotham ya no es solo una ciudad corrupta, es un punto estratégico en una guerra silenciosa entre ideologías ancestrales. En los cómics, Talia ha sido muchas cosas: asesina, madre, heredera del imperio de su padre, rival y aliada ocasional de Bruce. Su relación con Batman es una de las más complejas de todo el universo DC. No hay amor ni odio absolutos. Hay lealtades cruzadas, manipulaciones, respeto mutuo y un hijo concebido en medio de esa ambigüedad. Damian. Su inclusión no solo añade capas emocionales al personaje de Bruce, sino que también exige que el espectador entienda que este Batman ya ha pasado por un infierno personal. No estamos ante un joven detective en construcción. Este Bruce ha vivido, ha perdido y ha hecho elecciones extremas. Y si hablamos de Talia, es imposible no hablar de la Liga de las Sombras, una organización que ha estado presente en múltiples versiones del personaje,
desde los cómics clásicos hasta la trilogía de Nolan. Siempre como una fuerza que opera desde las sombras, con recursos casi ilimitados y una agenda que trasciende la justicia convencional. La existencia de esta liga en el DCU implica que los enemigos de Batman no se limitan a psicópatas urbanos. También hay amenazas ideológicas, filosóficas, casi religiosas. Un detalle relevante: James Gunn no ha revelado aún si veremos a Ra's al Ghul en la fase inicial del DCU. Pero la lógica narrativa lo exige. Porque para que Damian exista, alguien tuvo que criarlo en ausencia de Bruce. Y si ese alguien fue Talia, no hay manera de que Ra's no haya tenido influencia directa en su formación. Es decir, en algún momento, este universo tendrá que enfrentar la pregunta más incómoda. ¿Qué ocurre cuando el heredero de Batman también es heredero de su mayor enemigo? Y eso redefine por completo el tipo de historias que se pueden contar en Gotham. Porque con Talia, Damian y la Liga en el tablero, el conflicto ya no es solo criminal. Es moral, generacional, estratégico. Gotham se convierte en un campo de batalla entre dos formas de entender el mundo. Y el hijo de Batman está justo en el centro. Cuando James Gunn menciona que hay 4 grandes corporaciones disputando el dominio dentro de este nuevo universo, no lo hace por casualidad. Está dibujando un mapa de poder que trasciende a los héroes y villanos tradicionales. Estas entidades, LexCorp, Wayne Enterprises, Stark Industries y Lord Tech, representan el verdadero tablero geopolítico del DCU. Y, como ocurre en la vida real, son los titanes corporativos los que moldean la ciudad, financian guerras y compran silencios. Wayne Enterprises es la cara conocida. Tecnología de vanguardia, filantropía estratégica y una fachada impecable que oculta el gasto millonario que requiere la cruzada nocturna de Bruce. Pero ahora, sabemos que no opera en un vacío. Stark Industries, con sus experimentos en biotecnología, ya ha aparecido en otras versiones como un rival ético del LexCorp. Lord Tech, por su parte, tiene conexiones profundas con inteligencia artificial, manipulación de datos y poder político, como ya se insinuó con Maxwell Lord en otras producciones. Y entonces está LexCorp, el enemigo más evidente y cínico. Su presencia garantiza que la lucha no es solo física, sino también narrativa. Lex no quiere derrotar a Superman a puñetazos, quiere hacerlo parecer innecesario. Quiere crear un mundo donde la humanidad dependa de su tecnología, no de un dios alienígena. La implicación más peligrosa aquí es esta. Si estas 4 corporaciones compiten entre sí, eso significa que Gotham no es solo el campo de batalla de vigilantes y criminales, es un mercado, un recurso, un experimento. Y es muy probable que muchas de las amenazas que surgirán, como Clayface o incluso nuevos metahumanos, no sean accidentes, sino consecuencias directas de esta guerra invisible. La gran pregunta es, ¿cómo jugará Batman en este ajedrez? ¿Seguirá usando sus recursos solo para su cruzada personal? ¿O tendrá que enfrentarse a su propio legado empresarial cuando descubra que Wayne Enterprises está financiando tecnologías que terminan en manos equivocadas? Esta dualidad interna podría ser uno de los conflictos más poderosos del nuevo DCU. Porque cuando el enemigo no lleva máscara, sino traje y corbata, el combate se libra en otros frentes. Cuando James Gunn elige un personaje secundario, nunca lo hace al azar. Y eso es justo lo que ocurrió al incorporar a Sasha Bordeaux en la segunda temporada de Peacemaker. Para muchos, fue solo un nombre más en un universo en expansión. Pero para los lectores de cómics fue una señal muy clara. Sasha, en los cómics, es una guardaespaldas de élite al servicio de Bruce Wayne, y más tarde, una aliada directa de Lucius Fox en las operaciones internas de Wayne Enterprises. Durante una entrevista reciente, cuando se le preguntó a la actriz si su personaje tendría alguna conexión con Batman o Wayne Enterprises, ella respondió que no tenía esa información. Pero James Gunn intervino inmediatamente con una palabra: aún. Ese aún lo cambia todo. Indica que Sasha no solo tiene un destino vinculado a la Batfamilia, sino que su conexión con Lucius podría ser parte clave del entramado corporativo del nuevo DCU. ¿Por qué esto importa tanto?
Porque Lucius Fox es mucho más que un soporte técnico o financiero para Batman. En los cómics y adaptaciones anteriores, ha sido el hombre que convierte ideas imposibles en herramientas funcionales, el ingeniero moral y ético, que equilibra la obsesión de Bruce con un enfoque pragmático. Es el arquitecto del Bat-Traje, del Batmóvil, y en muchas ocasiones, el único capaz de contener los excesos de su jefe. Pero si Lucius está en este universo, y Sasha es el punto de entrada, entonces podríamos estar viendo una Wayne Enterprises mucho más activa, con un papel central en conflictos políticos, tecnológicos y éticos. ¿Y si Lucius ya está desarrollando tecnologías de defensa contra metahumanos? ¿Y si su departamento encubre operaciones que ni siquiera Bruce conoce? Todo apunta a que la presencia de Sasha es la ficha de dominó que iniciará algo mucho mayor. Porque cada vez que el universo DC introduce a un personaje con pasado en los cómics, hay un plan detrás. Y en este caso, ese plan podría culminar en un Lucius Fox, convertido en el Alfred corporativo del nuevo siglo. Solo que esta vez no estará en la mansión. Estará al mando de un imperio. Resulta sorprendente escuchar que hay personas que quieren volver a vivir en Gotham. Pero eso es precisamente lo que ocurre en la segunda temporada de Peacemaker, cuando Kia, la ex de Leota, se muestra molesta porque, según ella, su traslado a Evergreen iba a ser temporal. Teníamos que volver a Gotham, le reprocha. Esta frase, breve pero cargada de implicaciones, contradice por completo la imagen tradicional de una ciudad asfixiada por la delincuencia, la desigualdad y el caos institucional. Gotham, en casi todas sus versiones, ha sido un escenario hostil. Un lugar donde el miedo gobierna las calles, y los ciudadanos solo sobreviven gracias a su anonimato o a su resignación. Pero si Kia deseaba volver, es porque hay barrios, estructuras sociales o núcleos culturales que sí funcionan. Lugares donde la vida puede desarrollarse con cierta normalidad. Esta lectura encaja con la existencia de una clase media emergente, quizá amparada por iniciativas de Wayne Enterprises o por un esfuerzo municipal para revitalizar zonas específicas de la ciudad. En términos narrativos, esto amplía muchísimo el universo de Batman. Ya no es solo un vigilante nocturno, luchando contra mafiosos y psicópatas. Es también un símbolo de una ciudad que, a pesar de sus monstruos, intenta avanzar. Podríamos ver por fin a un Bruce que protege tanto a las élites como a los barrios en proceso de recuperación. O quizás Gotham está experimentando una gentrificación silenciosa que desplaza el crimen hacia zonas más marginales mientras el centro se embellece. Además, este cambio de enfoque también permite explorar conflictos sociales internos. Porque si hay zonas de Gotham prosperando, otras deben estar peor que nunca. Y eso, inevitablemente, alimentará nuevas tensiones. Gangs, facciones, ciudadanos resentidos. Todo un caldo de cultivo para futuros villanos que no nacen del caos, sino de una injusticia sistemática. Y en medio de todo esto, Batman tendrá que decidir. ¿Seguirá siendo un guardián solitario? ¿O asumirá un rol más complejo dentro de la reconstrucción de su ciudad? En una de las líneas más inquietantes de la película de Superman, un personaje menciona que no queda kriptonita en el planeta. Pero lo dice con una convicción que, lejos de cerrar una trama, la abre de par en par. Si el único material conocido que puede dañar a Superman ha desaparecido, ¿quién lo recogió? ¿Quién lo esconde? ¿Y con qué propósito? La lógica nos lleva a un sospechoso evidente: Batman. El detective más brillante del universo DC ha sido históricamente el único capaz de prever escenarios extremos, incluso aquellos en los que sus aliados se convierten en amenazas. Ya en múltiples líneas temporales y realidades paralelas, desde Torre de Babel hasta Injustice, Bruce Wayne ha demostrado que siempre prepara un plan B, incluso si ese plan consiste en neutralizar al mismísimo Hombre de Acero. Si ese patrón se mantiene en el nuevo DCU, entonces es posible que Batman haya recopilado las últimas muestras de kriptonita y las haya guardado en la Batcueva o en algún lugar aún más inaccesible. No como un acto de traición, sino como una medida de contención. Porque si algo nos ha enseñado este personaje, es que confiar ciegamente en el poder no es una opción. La existencia de esta reserva secreta
podría ser una de las claves más importantes en futuras películas, sobre todo si el universo entra en crisis o si Superman pierde el control. Además, esto arroja una sombra sobre la figura del nuevo Batman. Ya no es solo un vigilante con un pasado traumático, es un estratega paranoico, alguien que se prepara para lo imposible. Y eso lo hace al mismo tiempo un héroe. Y un peligro. Porque en el fondo, ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar alguien que se prepara para destruir a sus propios aliados? Y hasta aquí, centinelas, las 15 cosas más reveladoras que sabemos sobre Batman y Gotham en el nuevo universo DC. Si este vídeo te ha dado una nueva perspectiva, si te ha conectado con detalles que habías pasado por alto, o te ha hecho pensar en lo que podría venir, suscríbete. Estamos muy cerca de alcanzar una meta clave para que el canal siga creciendo, y cada nueva suscripción cuenta más de lo que imaginas. Tu apoyo no solo nos ayuda, también te mantiene al día con lo más potente del universo geek. Y antes de que cierres el vídeo, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto. Me gusta leer cada uno de vosotros, y es alucinante ver cómo este universo nos conecta desde tantos rincones distintos. Nos vemos muy pronto, con más teorías, más conexiones y más verdades que necesitan salir a la luz.